La razón principal por la que nunca vas a alcanzar tus sueños en la vida tiene que ver con que no estás dispuesto a pagar el precio. Y cuando digo pagar el precio no me refiero a un precio monetario, no me refiero a dinero, sino me refiero al precio que conlleva el proceso de conseguir cualquier cosa, cualquier resultado que puedas alcanzar en la vida. Cuando tenía 16 años, escuché el primer podcast en mi vida de un autor mexicano que se llama Omar Villalobos. Omar hablaba de la importancia de pagar el precio y hasta el día de hoy quedó grabado en mi mente. Y justamente en ese podcast, que lo recuerdo, que se llama Grandes Hombres, Grandes Creencias, Omar contaba que una de las grandes creencias que tenían, o de los grandes hábitos que tenían las personas que han logrado grandes resultados en la vida, tiene que ver con que estaban dispuestas a pagar el precio. Y justamente Omar contaba en ese podcast que una de las grandes cuestionamientos que le hacían las personas en sus seminarios cuando él hablaba de la clave y de la importancia de pagar el precio, que muchas personas le decían: Omar, pero en la vida no todo tiene un precio. Y él le respondía: por ejemplo, ¿qué cosas podría decirme que no tiene un precio? Y había una mujer que le decía: el amor de la madre de un hijo no tiene un precio. A lo cual él le respondía: ¿cómo que no tiene un precio? ¿Acaso no lo has cargado 9 meses dentro de ti, a ese niño? ¿Acaso no has pasado noches en vela, sin dormir, cansancio, fatiga, sueño, vómito y tantas cosas que has dejado de lado para poder tener ese niño? Por supuesto que has pagado un precio. Pensamos que solamente tiene que ver con dinero, ¿no? Pero sí tienen un precio con relación a dedicación, cosas que tengo que dejar de lado para poder enfocarme en esto que sí me importa y en poder concretar esto que estoy buscando. Entonces, cada vez veo más personas que están constantemente viendo redes sociales, viendo Instagram, YouTube o incluso la televisión, y se comparan o ven a otras personas alcanzar lo que ellos de alguna manera les gustaría, pero lo que no están viendo y lo que no están teniendo en cuenta es cuál es el precio que ha pagado esa persona por conseguir lo que esa persona ha conseguido. Porque cuando vemos el camino de alguien finalizar y vemos los resultados que esa persona está obteniendo al final de un proceso, no tomamos en cuenta todo el proceso que esa persona vivió, todo el proceso que esa persona atravesó para llegar a donde pudo llegar. Entonces, después de esta reflexión, hay algo que también me gustaría agregar y tiene que ver con que si nos hacemos la pregunta de si realmente estoy dispuesto a pagar el precio, si cada vez que me pongo metas, si cada vez que defino sueños que quiero conseguir en mi vida, antes de escribirlo me hago la pregunta de si estoy dispuesto a pagar el precio, creo que nos ayudaría mucho más a vivir desde el alma y no vivir desde el ego, porque cuando la respuesta a esa pregunta tiene que ver con que no estoy dispuesto a pagar el precio porque es demasiado caro, entonces estamos ante un deseo del ego. Y en ese caso, desde mi punto de vista, al menos no tiene mucho sentido perseguir ese objetivo. Pero por otro lado, sí, cuando me hago la pregunta de si estoy dispuesto a pagar el precio para conseguir eso que estoy buscando, y la respuesta es sí, y te parece incluso bajo ese precio, entonces probablemente estemos ante un deseo del alma, y en ese caso entonces sí, te recomiendo que lo escribas y que pongas toda tu energía en seguir ese sueño, porque te va a dar mucha alegría, mucha plenitud y mucho disfrute en tu vida.